Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a un especial monográfico. Editorial. Caos en el ferrocarril español. De mal en peor. En el anterior editorial estuvimos hablando de la situación vergonzosa, lamentable y penosa del ferrocarril español, del pésimo mantenimiento del material y de la infraestructura, y también del famoso accidente del tren de la serie 114, el accidente del túnel entre Chamartín y Atocha, del que estamos viendo ahora mismo una imagen. En ese vídeo estuvimos reflexionando sobre si esta situación podía mejorar, pero desgraciadamente no. Esto va de mal en peor. Además que voy a contar dos cosas. Una, haciendo referencia al accidente del túnel, del tren serie 114 que todavía sigue en el túnel, y también de unos días bochornosos que hemos vivido aquí, en la base de Meijo Ferroviario, en Salamanca. No os lo perdáis porque es de película de terror. Primero vamos a hablar de los hechos. Y en primer lugar, con el tren de la serie 114 que todavía sigue volcado en un túnel. Lo único que han hecho ha sido ponerle una lona encima. Han pasado ya varias semanas desde que se produjo el accidente y no se ha hecho absolutamente nada. Es cierto que hay una especie de agencia de investigación que está llevando investigando todo el accidente, que todavía sigue su curso, pero también es cierto que no se ha aprovechado el bajón de tráfico que ha habido en este túnel por culpa de las desgraciadas inundaciones que sufrió la Comunidad Valenciana, donde muchos trenes AVE no circularon y se podría haber aprovechado para sacar a este tren del túnel. Siempre están hablando los técnicos y la versión oficial que da Renfe es que este tren, por la complejidad del vuelco y al estar dentro de un túnel, pues que es muy difícil sacarlo de ahí. Bien, yo he consultado fuentes internas de Adif, de los trabajadores, además que están muy bien informados de lo que está pasando, y me han dicho que el tren va a ser desguazado. En un principio se quiso poner unos balones de aire para enderezarlo y sacarlo del túnel, pero las fuentes que me han comentado, lo que se va a hacer con el tren es que no va a recuperarse. Se va a hacer un desguace dentro del túnel, se va a sacar a trozos y el tren no se va a aprovechar, va a ir al chatarrero. Es duro lo que digo, pero son muchas las fuentes de dentro de Adif que me dicen exactamente lo mismo, que el problema es acceder al túnel y que el futuro de este tren va a ser muy negro. Afortunadamente no hubo desgracias personales, pero este tren valía dinero, valió bastante dinero. Y nadie se hace responsable. Ni el Ministerio de Transportes, nadie de Adif, nadie de Renfe, y lo que tenemos que preguntarnos es si hay alguien al mando. ¿Quién manda aquí? ¿Quién es responsable? ¿O es que nadie está al mando? A veces tenemos la sensación, esto también lo hemos visto, en las trágicas inundaciones de la Comunidad Valenciana, que parece que el Estado no existe. Parece que nadie hace nada. Nadie se hace responsable y los típicos directivos de Renfe, de Adif y sus politiquillos solo están para recibir el dinero a final de mes. Parece que no están para otra cosa.
Cada vez está más claro que todo esto de la investigación es un mero señuelo para ocultar la información y la chapuza que ha habido por parte de todo el mundo, por parte de todas las administraciones públicas involucradas. Y me temo mucho que la triste y la dura verdad es esa. Los únicos profesionales que hay en el mundo ferroviario son los maquinistas que se montan en su tren, que han tenido que pagar mucho dinero para tener su permiso y son los únicos que cumplen. Parece que aquí nadie manda. Parece que no hay nadie al mando. Parece que nadie se hace responsable cuando algo pasa. Más preocupante es las fuentes de mantenimiento de Renfe, que algunas me están diciendo que ya ni siquiera es seguro montar en tren. Esperemos que estas opiniones de muchos profesionales del mantenimiento sea por el estrés y por la mala época en la que nos ha tocado vivir. Y esperemos que solamente hayan quedado en exageraciones. Pero si no hay más accidentes es porque Dios no quiere. Ahora, en el segundo episodio de la aventura de Historias para no dormir, os contaré todo lo que ha pasado en Salamanca. Problemas con locomotoras, problemas con trenes de viajeros y el estado de mantenimiento que cada vez es peor. Yo creí que este accidente del túnel de Chamartín de Atocha abriría un poco los ojos y habría una reacción, pero veo que no. Veo que la inacción es absoluta. Los directivos de Renfe y de Adif, tanto cargos políticos como no políticos, es que les importa una mierda el ferrocarril español. Si mañana hay un accidente con muertos y con heridos, nadie dimitiría de su cargo. Nadie haría absolutamente nada. Hay una despreocupación total y absoluta. También hay otro dato que hay que tener en cuenta. Adif está involucrada en un caso de corrupción bastante grave a nivel político, lo que nos haría entender muchas cosas, que solo se ha venido a Adif y a Renfe a por el maná de lo público, a servirse del ferrocarril español y no hacer un servicio público de verdad a todos los españoles. Y segundo episodio de Historias para no dormir. Segunda cronología de los hechos acaecidos en Salamanca en los últimos días, en la base de Meijo Ferroviario. Ya estará, en cuanto este vídeo salga, esté publicado, ya se podrá ver el nuevo episodio de Trenes de Mercancías y Sorpresas, que estaba previsto y y habrá salido ya el jueves, donde podréis ver los trenes de mercancías más importantes de la última semana que han circulado por tierras charras. Un monográfico de tracción diésel, donde también hablo de los trenes que han sido perjudicados por averías y faltas de mantenimiento. Bueno, pues hace cosa de una semana, el viernes, un tren de Midway con una locomotora prima que le había alquilado Renfe, con la decoración de Renfe y un montón de grafitis, una locomotora en un pésimo estado tanto interno como externo, pues se averió. Salió de Medina del Campo y no pudo llegar a Salamanca porque se quedó tirado el tren. Se averió la prima, que aunque tenía decoración Renfe, pero era de Midway, había sido alquilada a Midway. Y se tuvo que enviar de Medina del Campo otra locomotora de Midway, una de la serie 335 para dar socorro a este tren. Bueno, podemos pensar, una avería puntual. Ese tren estuvo como 2 horas tirado. A ver, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Renfe? No. También es de Midway, del operador privado, que también tiene bastantes problemas. Esto también nos lleva a pensar lo siguiente, que en esta crisis
brutal de mantenimiento, no solamente los responsables son Renfe y Adif, también los operadores privados no están dando el do de pecho, no están haciendo lo que hay que hacer, no están haciendo lo que se espera de ellos, sobre todo Midway. El fin de semana se cortó el tramo Salamanca-Fuentes de Oñoro porque había que hacer unas obras que tienen que ver con la electrificación. Había que demoler unos pasos superiores para poner el hilo de catenaria y algunas instalaciones más. Y se cortó el tráfico, que además perjudicó a los operadores privados. A Renfe no, porque Renfe no suele circular los fines de semana. Y después de ese corte, que duró todo el fin de semana, pues vamos al lunes y al martes también. El lunes fue un día relativamente tranquilo, pero el martes fue la verdadera movida. Parece ser, el martes, día 19, parece ser que a primerísima hora de la mañana un tren que no pude captar con mi cámara, salió un tren de Midway con locomotora eléctrica de la serie 256 hacia Medina del Campo. Había venido el tren CSP procedente de Portugal, con tracción diésel entre Fuentes de Oñoro y Salamanca, y en Salamanca estaba ya esperando una locomotora eléctrica que había venido de Medina para recoger el CSP y llevarlo a Medina del Campo. Pues resulta que esa locomotora de la serie 256 sale con este tren. Es cierto que el personal de Adif y de Renfe también me dicen que esa línea no está todavía demasiado preparada para las circulaciones de trenes de mercancías con tracción eléctrica, pero bueno, ese día, ese martes, pues circuló una de los primeros trenes con tracción eléctrica de mercancías. Al llegar a la zona de Campillo aproximadamente, en la zona de cambio de tensión, la línea Medina-Salamanca está a 25.000 voltios en corriente alterna y hay que cambiar a 3.000 para acceder a Medina del Campo. Pues la locomotora de Midway sufre una gran avería. En principio, la responsable es Midway, pero es que Midway ha tenido en pocos días una segunda avería grave en lo que llevamos de semana. Y la cuestión es, ¿quién autorizó circular a esa locomotora? Si la línea no estaba preparada para los tráficos de mercancías, ¿por qué se autorizó cierta circulación? ¿Por qué se autorizaron este tipo de cosas? Y volvemos a lo de siempre. Fuentes del ferrocarril a las que tengo acceso me dicen que las locomotoras de Midway de la serie 256 están mal mantenidas. Como podemos ver, el problema del mantenimiento no es solamente de Renfe, es también de los operadores privados. También hay que decir que en el primer tren que resultó averiado, la locomotora, aunque estaba alquilada, era de Renfe y el mantenimiento lo realiza Renfe. Y dicen las malas lenguas que esa locomotora que Renfe le alquiló a Midway era posiblemente la peor prima de todas. En fin, la cuestión es que esa locomotora de la serie 256 provocó un atasco y un cuello de botella en esa zona de Campillo. Y un tren de la serie 599 Valladolid-Salamanca tuvo que ser parado en Medina del Campo, se dejó tirados a los viajeros durante 2 horas y allí nadie hacía nada. El tren de mercancías averiado de Midway seguía allí, no era rescatado absolutamente por nadie, pasaron como 2 horas y finalmente el tren de viajeros afectado por este incidente tuvieron que trasladar a los viajeros en autobús, llegando, pues me imagino que con 3 horas de retraso a la capital charra. Volvemos a lo de siempre. Durante más de 2 horas, ¿quién mandaba allí? ¿Quién estaba al mando? ¿Qué responsable de circulación de material? Da igual que sea Renfe, Adif o Midway. ¿Quién estaba allí para hacerse responsable?
Es realmente increíble. La sensación que nos está dando a muchos aficionados, a muchos y a la comunidad trenera de YouTube es que el capitán está de fiesta, que no está dirigiendo el barco. No hay absolutamente nadie al timón. No hay absolutamente nadie de responsable en esta gran empresa que es el ferrocarril español. Otro tema que muchos de vosotros me habláis, y además es cierto, es la diferencia salarial que hay entre los maquinistas de Renfe y los profesionales en general del ferrocarril, entre Renfe y los operadores privados. Las diferencias que hay de horas de trabajo, de condiciones laborales, de sueldo, etc. Eso también creo que en eso estamos totalmente de acuerdo. Debería de haber ya una equiparación salarial para todos los profesionales del ferrocarril. Pero no es una cuestión de ferrocarril público contra privado y viceversa, porque estamos viendo que este desastre, esta crisis de mantenimiento, afecta igualmente al sector público que al sector privado. La cuestión es, ¿qué dirigentes tenemos, tanto en lo público como en lo privado? ¿Tenemos dirigentes que se hacen responsables o tenemos dirigentes que van a pasar el rato y a llevárselo? Esa es la cuestión. Después de este lío, que no es la primera vez que pasa, que ha pasado en más ocasiones, desgraciadamente, al día siguiente, una locomotora prima de Renfe, con un tren de mercancías de la misma compañía, se quedó también tirada la locomotora cerca de ahí, cerca de la zona de Campillo, por lo visto. Otra prima se averió, me han dicho que se quedó sin aire y sin freno, y el tren tuvo que parar. Las locomotoras prima da pena verlas, no solamente por fuera, también por dentro. El abandono, la falta de mantenimiento, el desastre es tan absoluto que ya os lo comenté en el primer bloque. Hay incluso profesionales del mantenimiento que ya dudan de la seguridad del material ferroviario español. Iba a hacer un tercer episodio dentro de este vídeo de historias para no dormir, pero lo voy a dejar en un breve, y es el manido tema de los grafiteros y de los vagos, inútiles y maleantes de los guardias de seguridad que no tienen otro nombre. Me están mandando informaciones de aficionados que han venido a Salamanca a hacer fotos, a hacer vídeos. Es verdad que no todos les molestan, pero alguno que otro ha tenido algún problema con los guardias de seguridad, con los desagradables e inútiles e incompetentes guardias de seguridad. Los grafiteros no solamente tienen que ir a prisión. No podemos continuar más con esta seguridad de pacotilla, de matones de medio pelo y de absolutos incompetentes. Ya va siendo hora de que las estaciones españolas tengan seguridad. No hace mucho tiempo, en Salamanca, un tren TRD fue atacado por los grafiteros. Y creo que también un tren de la serie 599, porque uno de los operarios, que estos sí que hacen su trabajo, que los veo todos los días en la estación de Salamanca, limpiando, además que limpian muy bien el material de viajeros, pues estuve viendo un operario limpiando un graffiti que seguramente había recibido la noche anterior. Es una vergüenza ver cómo los excelentes operarios que tiene el depósito de Salamanca tienen que limpiar trenes, tienen que limpiar grafitis de estos gamberros, cuando la mayoría de los guardias de seguridad están en el bar, de cháchara, o mirando donde no tienen que mirar. Así no se puede seguir. Y estos mismos personajes, acomplejados, de medio pelo, son los mismos que prohíben realizar fotografías y vídeos a los aficionados que van a pasear por un andén cuando la noche anterior ni siquiera se molestaron en hacer una revisión y un paseillo
para ver si la estación estaba libre de grafiteros. Ya está bien. Este es uno de los grandes problemas del ferrocarril español. En un país civilizado, con Estado de Derecho, al segurata vago, al político inútil, al jefecillo de poca monta que no es responsable y al que no tiene compromiso a largo plazo con su trabajo, acaba en la puta calle. Mientras que aquí hemos convertido a lo público y aledaños en una fuente, en una agencia de colocación de inútiles. Ese es el gran problema que tiene el ferrocarril español. De poco sirve que tengamos grandes profesionales con muy buena vocación si luego somos un receptáculo de gente tóxica y de gente absolutamente indeseable. Eso es muy importante. Una nota al martes desastroso que vivimos aquí en Salamanca. A media mañana me llegó un mensaje de una fuente bastante fiable, bueno, luego se enteró Adif entero y toda la red española, que se tuvo que paralizar en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona el tráfico porque había un tramo en mal estado. Como podemos ver, el desaguisado, la crisis de mantenimiento llega también a la propia alta velocidad, ya no solamente el abandono y la desidia absoluta en la red convencional. La propia alta velocidad está sufriendo también problemas de mantenimiento que influyen directamente en la seguridad. Ya sé que no es muy optimista todo esto, pero es la verdad y había que decirlo. Y esperemos que por fin reaccione quien tiene que reaccionar y empiece a mejorar la situación por el bien de todos. Como conclusión, la crisis de mantenimiento está yendo a peor. El incidente del famoso túnel no ha supuesto una reacción y tampoco el fracaso absoluto de la serie de alta velocidad 106, estos talgo de baja calidad que están generando un montón de problemas. Nada de esto ha creado ni la más mínima reacción entre los dirigentes. El mal personal continúa haciendo de las suyas. Basta que haya un garbanzo negro para perjudicar a un equipo de trabajo entero. Y no solamente pasa en Renfe y en Adif, también en las privadas y también con mis amigos los seguratas, ¿no? Que, como podemos ver, cualquier garbanzo negro emponzoña el cocido entero. Incompetencia total y absoluta en los dirigentes. Seguimos con buscavidas y parásitos que no tienen ningún compromiso con el ferrocarril, que solo van al maná de lo público. El lío de las subcontratas. Renfe, Midway, operadores privados, Adif. Las subcontratas empeoran el trabajo y lo seguirán empeorando. El desastre de la alta velocidad que continúa. Estamos viendo que la famosa flota más moderna de Europa y la red de alta velocidad más extensa del continente está siendo un verdadero fracaso. Contratos gigantescos para construir nuevas líneas de alta velocidad, para hacer megaestaciones, y todo con cero mantenimiento, sin pensar ni lo más mínimo en el largo plazo, únicamente para que el politiquillo del 3 al cuarto se haga la foto en una inauguración, para olvidarse al momento que todo eso que vale dinero hay que mantenerlo. Y lo peor de todo, las preguntas que tenemos que hacernos todos. ¿Qué directivo trabaja? ¿Quién está al mando? ¿Quién vela por la seguridad de los viajeros y de las empresas clientes para las mercancías? ¿Quién está al mando? ¿Quién manda aquí? ¿Quién se hace responsable? ¿Es seguro el ferrocarril español con esta deficiencia de mantenimiento? Y la última pregunta. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los millones invertidos
en los últimos años porque no se ve en la calidad de los servicios. Frente a esta situación, Meijo Ferroviario desea que toda esta situación mejore lo antes posible, porque hemos tocado fondo y estamos en el peor momento de la historia del ferrocarril español. Y lo más triste, nunca, con tanto dinero, se hicieron las cosas tan mal. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.